esta reflexión para la semana. Y en cada reflexión agradecemos a Dios porque podemos respirar, caminar y sobre todas las cosas tener esperanza en Él. Y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que he titulado Cuando Jonás tocó fondo. Cuando Jonás tocó fondo. Dice la Biblia en el libro de Jonás capítulo 1, tal vez el texto o los versículos que he de leer lo conozcan. Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice la Biblia: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Recuerda el título: Cuando Jonás tocó fondo. Y no hablo de aquella experiencia que de repente todos sabemos, y hay una canción que Jonás estaba en el vientre del pez. Yo no hablo tan solo de eso. Esa es una experiencia. Yo hablo un poquito más allá. Porque la palabra del Señor nos dice que Dios trató directamente con este profeta y lo manda a un lugar. ¿Por qué lo manda a ese lugar? Lo manda a ese lugar porque en este lugar la maldad era mucha. Y cuando Dios le dice al profeta Jonás que vaya a Nínive, él se va o él huye al lugar más lejano de lo que Dios le había enviado. Entonces la experiencia de huir e irse lejos de Dios, hay veces para nosotros, hermano, es difícil. Difícil huir de Dios. Difícil huir de ciertas situaciones. Difícil huir de presiones, experiencias, los problemas. Cuando intentamos huir de las cosas y no le damos la cara o el frente, podemos tocar fondo. Cuando hay situaciones en nuestra vida y en vez de enfrentarla o confrontarla, decidimos huir, vamos a tocar fondo. Cuando hay una situación en la familia, un problema en el hogar, un problema en el trabajo, un problema en el matrimonio, intentamos huir e irnos lejos, vamos a tocar fondo. Ahora, ¿qué significa la palabra tocar fondo? Cuando hablamos de tocar fondo nos referimos a cuando llegamos al punto de choque en el que la consecuencia de nuestro comportamiento nos ha llevado a un estado delicado, peligroso y de riesgo que nunca nos imaginamos que experimentaríamos. Así que tocar fondo es llegar al tope de lo que nosotros nunca pensamos que íbamos a llegar. Es importante entender que cuando tocamos fondo hay una oportunidad de salir de ahí. Pero tocar fondo es la experiencia para razonar de que hemos actuado mal o no hemos tenido la mejor dirección o no hemos elegido el camino correcto. Podemos tocar, todos los humanos podemos tocar fondo. Por eso dice la Biblia en el libro de Salmo capítulo 7, versos 15 y 16. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caer, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Hay veces estamos trabajando y esforzándonos por algo o en alguien, y al final eso en donde estamos trabajando viene a ser nuestro propio hoyo para tocar fondo. Nos esforzamos, aspiramos y no es malo, pero cuando nosotros nos proponemos una meta, si no tenemos en cuenta a Dios, podemos desviar. Y al final, cuando abrimos los ojos, estamos tocando fondo. Tocar fondo es la oportunidad de reflexionar. Tocar fondo es el momento para decir: me equivoqué, voy a cambiar. Ahora, razones por las que tocamos fondo. Voy a mencionar 4 razones por las que tocamos fondo, que es la idea de lo que iniciamos con relación a Jonás. Jonás tocó fondo porque huyó y no aceptó su realidad. 1. 2. Tocamos fondo porque somos caprichosos y dueños de la verdad. No escuchamos a nadie. Lo que yo digo así es. Y yo soy así y no cambio. 3. Porfiamos y hasta somos rebeldes. Sí, porfiamos. Así es y así va a ser y así será. Y actuamos de manera rebelde. 4. Recuerda el punto. Razones por las que tocamos fondo. 4. Somos orgullosos y muchas veces altaneros.
Aleluya. 4 razones por las que tocamos fondo. En estas razones estamos percibiendo la actitud de Jonás. Jonás huyó y no aceptó. Creyó que él tenía la verdad. Fue caprichoso y dueño de la verdad. Porfió y fue rebelde. Y su actitud orgullosa lo desvió. Se levantó la tormenta. No sabían qué hacer y él sí sabía qué hacer. Ahora, cada humano tiene un fondo diferente. Cada humano llega al fondo, pero su experiencia, las razones son diferentes. Cuando usted llegó al fondo, tal vez no pensó que iba a llegar ahí. Y puede conocer a otra persona que también llegó al fondo, tocó fondo, pero su experiencia no es la misma experiencia de él. Tu experiencia no será la misma experiencia que Jonás. Interesante. Pero cada experiencia de tocar fondo en cada persona va a ser totalmente diferente. Al tocar fondo, el único camino es subir. Y Dios nos da otra oportunidad de subir, respirar, tomar nueva fuerza y continuar. Aquí algunas razones quiero mencionar por las cuales Dios nos da otra oportunidad después de tocar fondo. Y tocar fondo es una experiencia amarga, dolorosa. Podemos tocar fondo en la familia, podemos tocar fondo en el matrimonio, podemos tocar fondo con los hijos, podemos tocar fondo en el trabajo, podemos tocar fondo en una experiencia personal, administración financiera, de salud, murió un familiar. Podemos tocar fondo por diferentes razones, pero no nos quedemos en el fondo. Si Jonás se queda en el vientre del pez, hubiera tenido, hermano, la oportunidad de no subir. Y Dios siempre nos da otra oportunidad. Yo a veces me pregunto, ¿cómo sería esa experiencia? 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. ¿Cómo se sentía ese lugar? ¿Qué había en ese lugar? ¿Cómo respiraba en ese lugar? Pero había una oportunidad de salir de ese fondo. Quiero mencionar que cuando Dios nos da una oportunidad después de tocar fondo, es porque estamos abajo. Y Dios nos da la oportunidad de darnos otro rumbo, tomar nuevas decisiones, mejores decisiones, decisiones razonables para dar otra oportunidad correcta en la vida. Hay veces tocamos fondo y Dios nos da la oportunidad para tener momentos y superar las dificultades. En ocasiones nos comprometemos en cosas que no vamos a llegar a solucionar o en expectativas que no son reales. Dios nos da la oportunidad de tocar fondo para salir y tener expectativas reales, correctas del momento. Hay veces, cuando hemos tocado fondo, entendemos que hay una verdad para nosotros. Y esa verdad es rebotar del fondo hacia arriba. Pero salir con nuevas metas, nuevos objetivos, nuevos propósitos. Y conocimos, experimentamos el lado oscuro de nuestra vida porque tocamos fondo. Hay veces necesario tocar eso para aceptar las personas que están a nuestro alrededor. Aceptar que nos equivocamos. Aceptar que no somos dueños de la verdad. Aceptar que hay otra oportunidad. Tocar fondo nos enseña por qué es tan importante pedir ayuda. A veces tocamos fondo porque no queremos pedir ayuda. El capricho, el orgullo, la vanidad, el yo sí lo sé, el yo le ayude a él, ¿cómo me va a ayudar a mí? Tocar fondo es tener otra oportunidad para pedir ayuda. Dice la Biblia en el Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Cuando tocas fondo, Dios está contigo. Yo no sé si has tocado fondo, o estás a punto de tocar fondo. Reflexión para la semana. Tengamos cuidado, pues hay veces no aceptamos que estamos descendiendo al fondo. Hay veces no queremos aceptarlo. O en otras ocasiones, estamos por tocar fondo o ya estamos en el fondo. Y nos estamos ahogando en el fondo. Pero no queremos pedir ayuda. Es importante reconocer que al tocar fondo necesitamos ayuda. Sin la ayuda de Dios y algún mortal, no podremos surgir. Por eso, Dios nos da una oportunidad de tocar fondo, pero salir nuevamente. Reflexión para la semana, cuando tocamos fondo. Recuerden nuestras cuentas en YouTube, Templo Fuente Salvación Oficial, y en Facebook, Fuente Salvación Oficial, y en Instagram, Templo Fuente de Salvación. Cuando Jonás tocó fondo. Bendiciones en el nombre de Jesús.